Gracias por continuar con nosotros aquí en la televisión pública. Es un gusto que estén con nosotros todas las mañanas a partir de las 8. Vamos a hablar ahora de un tema incómodo. Básicamente es un tema incómodo, pero también es persistente y tenemos que tomar el toro por las guampas. El acoso sexual en el ámbito educativo. La ANEP acaba de aprobar un nuevo protocolo que busca prevenir, atender y también sancionar estas situaciones con un enfoque de derechos, de género y también de cuidado. Una comisión especializada pretende establecer garantías para las víctimas y desde la ANEP se promueve la formación de toda la comunidad educativa para lograr este objetivo. Y en un contexto de tensiones y también de resistencias, este protocolo intenta generar entornos educativos seguros, inclusivos y libres de violencia. Parece pretencioso, pero quizás sea universal ese deseo de todos. Le damos la bienvenida a Nidia Viscardi. Ella es socióloga, es directora de Derechos Humanos de la ANEP. Y queremos preguntarte, Nidia, así de entrada nomás, si esto responde, esta necesidad de hacer el protocolo responde a una deuda institucional o a una necesidad actual de reformular, ayornar los protocolos con los que se trata el acoso sexual en la educación. Buenos días. Bueno, es un placer poder estar avanzando sobre estos temas que son efectivamente espinosos, pero en los cuales esperamos que el trabajo que se ha realizado desde Derechos Humanos en la modificación de un protocolo que se había instalado con con una, digamos, filosofía y características que permanecen hasta el día de hoy, se instaló en el 2014, y lo que existió fue a partir de 2008-2020, en función del trabajo de los técnicos de la Dirección de Derechos Humanos, particularmente la doctora Lorena Plasencia, la observación de que el protocolo debía actualizarse en algunos aspectos para funcionar mejor. ¿Cuáles? Tener un marco más garantista y permitir, en primer lugar, proteger las denuncias y habilitarlas. Todo desafío, digamos, todo trabajo en materia de prevención del acoso, protección de derechos, siempre tiene que mirar el contexto en el cual nosotros habilitamos que una denuncia se haga, y eso generó la preocupación en primera instancia por eliminar un conjunto de prácticas que se daban en los sistemas educativos. ¿Cuáles? Trabajamos con un sistema educativo muy amplio. La forma o la sensibilidad de docentes, directores, puede ser muy diferente. El protocolo rige rige para todo funcionario, becario, persona que tenga un contrato de trabajo en el marco de la ANEP. Y en ese contexto, digamos, lo que ocurre es que, en primer lugar, bueno, cuando alguien siente que hay una situación que se puede caracterizar o que ha sido ofendido sexualmente, había una cierta lentitud en los centros educativos, se hacían preguntas, se hacía una suerte de indagación. Lo que se quiso con este protocolo es darle otras funciones a la casa y permitir que se denuncie directamente en la comisión de abordaje de las situaciones de acoso sexual. Que es externa a cada centro. Que es externa a cada centro precisamente para que las relaciones interpersonales, los niveles de confianza que existen en todo centro educativo no sean un obstáculo para que se formule la denuncia, lo cual es urgente porque tenemos que proteger los derechos de todos y muy en particular, muy específicamente, los de niños, niñas y adolescentes. Entonces allí esperamos que el impacto sea precisamente el de una relación más directa con las instancias reguladoras del conflicto, con la activación de los pasos que el protocolo supone, que tienen que ver tanto con el trabajo de los equipos técnicos de la ANEP, las sanciones a aplicar una vez que se haya estudiado el caso y se defina o no, porque obviamente que los criterios de protección y de garantías para todas las partes deben seguirse, y también en el marco del CIPIAB. Si bien el
protocolo ahora fue aprobado por el Consejo Directivo Central. Nosotros tenemos que ajustar una última revisión con especialmente el INAU y bueno, Claro. en función de eso estaría la versión Emilia, definitiva. te preguntaba al principio, ya vamos a ir a todo eso otro que describiste, que es el proceso de aprobación, quiénes intervienen, pero la pregunta concreta era, ¿qué cambia en relación al protocolo anterior? Cambia el Primero hablaste de la proceso. descentralización, ¿qué otra cosa? Y por otra parte, la integración de la comisión asesora, que pasa ahora a tener representantes de asesoría letrada, de la Dirección de Derechos Humanos y del espacio jurídico, pero no, digamos, se articula, se dialoga en el protocolo con los representantes sindicales, pero no hay representantes sindicales del sindicato de docentes. Que Todo una de esto las para cuestiones... dirimir si una denuncia tiene asidero o no. Exactamente, Está para bien. analizar, para estudiar el contexto, para entrevistar a las personas, ver los elementos de prueba que pueden surgir y a partir de allí tomar lo más rápido posible medidas de protección, que es lo urgente, y luego poder pensar en las sanciones que correspondan en caso de que allí Emilia, fuera. esto aplica para las personas que trabajan en la ANEP, no para los estudiantes, ¿no? En caso de que la situación se refiera a los estudiantes, ingresa enseguida la CASAS. Ellos, digamos, pueden denunciar directamente con la comisión y eso hace que sea un ámbito de protección porque evidentemente cuando nosotros tenemos un estudiante que hace una denuncia y eso, como era el caso anterior, generaba, como yo decía, una convocatoria a las madres, a los padres, podía generar obstáculos. Es difícil hablar, por ejemplo, un caso típico de una situación de un adolescente que haya recibido mensajes o haya tenido comunicaciones de un profesor, con un funcionario. Muchas veces es necesario que pueda asesorarse directamente con los representantes de las casas porque allí operan prejuicios, temores, responsabilizaciones, digamos, respecto de las conductas de los adolescentes que son sujetos, primero, que están en una relación educativa siempre con los adultos, por lo tanto, cualquier límite que se transgreda de aquello que no está en esa relación debe ser denunciado y ellos deben tener conciencia. Pero, como yo decía, los límites de conocimiento de la comunidad educativa, la mirada del otro, el juzgamiento, la idea típica de que si hubo algún tipo de comunicación o de contacto, el estudiante o la estudiante puede haber participado y eso es de su responsabilidad, generan elementos complejos de estos casos por los cuales es importante que los estudiantes puedan comunicarse directamente con la CASAS para que sea la CASAS que tiene especialistas, mirada de género, la que pueda actuar en el asunto. ¿Tienen registrada la cantidad de casos que se han trabajado antes? O sea, ¿hacen un seguimiento de los datos estadísticos de alguna manera? Nosotros empezamos en esta administración a hacer un seguimiento de las denuncias que recibimos directamente en la Dirección de Derechos Humanos, no aquellas que se formulan en otros ámbitos. Y hay en este periodo un aumento importante y pensamos que fruto de este nuevo protocolo, o sea, de la intención de que las denuncias se puedan formular con mayor facilidad y de protegerlas, es probable que exista también un aumento por la actitud receptiva que esperamos que se pueda tener. Denunciar es un derecho, por supuesto que es un derecho que no genera automáticamente una sanción porque tiene que haber un proceso jurídico. También, como todo derecho, depende de una comprensión cultural y de un conocimiento de los hechos involucrados y el protocolo, recordemos que no resuelve la situación. Lo que va a permitir que precisamente
disminuyan estos problemas y que existan menores situaciones de acoso en el centro educativo. Es lamentable que tengamos que tener protocolos y que estos regulen situaciones reales. Es la apuesta a la educación sexual integral en todos los integrantes del sistema educativo. Esto que se había desmayado en el periodo anterior, se había quitado el seminario que existía en formación docente. Si nosotros esperamos que los adultos actúen con mayor responsabilidad, también tenemos que apostar a la educación de todos y a la de los funcionarios también. Para nosotros, el protocolo es una reglamentación más justa, que tenía que ofrecer garantías, que tenía que agilizarse, un protocolo que cuya transformación fue propuesta por el área jurídica de derechos humanos en el gobierno anterior, en función de criterios técnicos, y que es sostenible si nosotros tenemos la posibilidad de seguir hablando de educación sexual integral desde una perspectiva de derechos. Bien, Nilia, la ANEP reactivó entonces esta comisión de educación sexual. Yo te pregunto cuáles son las líneas de trabajo, qué se va a priorizar, cómo se vincula con los desafíos actuales en las aulas, pero esto en un contexto de tensiones ideológicas, donde grupos de padres organizados y otras organizaciones sociales no están tan de acuerdo. Entonces, ¿cómo se garantiza la laicidad y el dato científico al momento de brindar educación sexual dentro de la educación pública? La laicidad en nuestra comprensión, cuando nosotros hablamos informadamente, con evidencia, desde una perspectiva de derechos que reclama la Constitución, la Ley General de Educación, toda la normativa, digamos, vinculada a la violencia de género, todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de la diversidad. No hay un conflicto entre derechos y legislaciones con la laicidad. Se ha colocado en un movimiento, digamos, que es reactivo al impulso por parte del Estado, con apoyo de la sociedad civil a la educación sexual integral en perspectiva de derechos, se ha utilizado el concepto de laicidad politizando la educación sexual que tiene una perspectiva integral, o sea, que reconoce la importancia de trabajar los aspectos que tienen que ver con los elementos de la biología, del cuerpo, del reconocimiento, del problema de las enfermedades de transmisión sexual. Hoy la sífilis sigue siendo un problema en el Uruguay, pero que también enlaza con aspectos vinculares. No podemos pensar la sexualidad sin los derechos. Entonces, si nosotros tenemos una formación en la cual justamente hablamos de educación sexual para poder hablar de sexting, de grooming. Piensen ustedes hoy con el problema de la inteligencia artificial, con la difusión de redes y con el problema de la cibercriminalidad. ¿Qué sociedad estamos generando si no tenemos espacios sostenidos en los que podamos hablar de los relacionamientos sexuales desde un punto de vista de derechos? En un país donde la violencia doméstica y la violencia contra niños y adolescentes son un problema gravísimo y en el cual no existe evidencia que muestre que estas dimensiones han tenido, digamos, una baja estadística. Si usted no tiene un espacio en el sistema educativo para hablar de estos problemas, que las familias también reclaman muchas veces, porque la perspectiva de la familia no es única, usted tiene un problema. Por supuesto, genera cierto temor o hay un prejuicio que confunde el derecho del adolescente de conocer cuáles son sus posibles elecciones o de hacer preguntas del tipo si yo tengo una inclinación o un interés sexual por alguien de mi mismo sexo, eso es una enfermedad, eso está moralmente tachado, eso qué significa.
Si el espacio educativo no es el ámbito donde nosotros podemos tener profesionales responsables que pueden responder esas preguntas para los niños y para sus familias, no sé dónde lo podemos tener, porque ese espacio no existe, solo lo puede recibir el ámbito educativo. Emilia. Por supuesto, hubo una muy mala interpretación sostenida a nivel internacional que utilizó la laicidad para decir que poner una perspectiva de derechos en la educación sexual es dar una orientación y, voy a utilizar una figura etiquetada, promover sexualidades que están fuera de lo heteronormativo. Lo heteronormativo es, digamos, el espacio o, digamos, es la definición que explica como normal el vínculo afectivo, el matrimonio con otro sexo. Bueno, esa heteronormatividad no, que es, digamos, un proceso, que es la norma cultural, no, la educación sexual integral no busca alterarla como voluntad política. Perdón. No, quería preguntarte, ¿cómo visualizan ustedes la formación en educación sexual al interior de los hogares? Porque obviamente ustedes brindan este espacio para que los adolescentes tengan algún tipo de formación, pero eso seguramente tenga que ver también con un correlato de falta de formación intrahogar. No se trata de dar un mensaje valorativo respecto de lo que deben hacer las familias. Quiero saber si tienen datos sobre cómo se trabajan estos temas en la familia. En general, datos estrictamente no hay de amplia difusión. Existen los trabajos del UNFPA que han avanzado muchísimo en esa dirección, sugiriendo que por un lado hay situaciones por las cuales la falta de información genera un ámbito de conflictos con el espacio educativo. Nuestros trabajos en territorio, por ejemplo, reportaban situaciones en las cuales padres o madres no permiten en los ámbitos en que existe educación sexual integral que sus hijos asistan, como si alguien pudiera decir también, bueno, yo no quiero que mi hijo entre a matemática. Hay un prejuicio en las familias todavía respecto de que la educación sexual no es una asignatura como otras y que no tiene un fundamento académico y sostenible como otras materias. También hay reclamos de las familias por educación sexual integral, porque precisamente es el espacio profesional a partir del cual se pueden resolver preguntas que hoy están al orden del día. La gran pregunta es, si hay una alarma con el problema de las redes, si hay una alarma con la circulación de imágenes, si hay una alarma con los problemas de explotación sexual que hoy ya no se dan en el espacio público, en la plaza, sino que tienen por escenario justamente las redes y evidentemente dónde van a ir los integrantes de esas redes más allá. Digamos, nosotros tenemos problemas que tienen que ver con la explotación sexual infantil y tenemos problemas que tienen que ver, que son de orden psicológico e individual, que aparecen en toda comunidad. Si no es en el ámbito educativo, ¿dónde podemos brindar un espacio en el cual los niños, adolescentes y las personas que se van a formar para trabajar en educación puedan tener la información de sus derechos, de sus deberes, ¿sí? De sus obligaciones respecto de los vínculos con personas de su edad, porque no hay, digamos, siempre se impulsa un vínculo de igualdad entre pares, de igualdad de derechos, y los vínculos que se escapan de esas normas de protección y de esas normas de regulación. Nos quedaron un montón de preguntas afuera, pero ¿cuándo empieza a utilizarse este protocolo? El protocolo está vigente, fue aprobado, se tiene que ratificar la nueva integración de las casas y el protocolo, digamos, además cuando cuente con la revisión de los colegas del INAU, ha tenido la participación de INMujeres y vamos a seguir en el marco de la Dirección de Derechos Humanos, también en el marco de la Comisión de Convivencia y, por supuesto, en el marco de la Comisión de Educación Sexual Integral, una apuesta al diálogo con
todos los representantes de la comunidad educativa para que puedan seguir haciéndonos llegar sus recomendaciones, porque como todo protocolo tiene que estar firme para su aplicación, tiene que estar claro, pero tiene que permitir también que si existen problemas en la aplicación, nosotros podamos escucharlos, recibirlos y si fuera necesario rever algo del nuevo protocolo, también estar abiertos a esa posibilidad. Gracias por haber venido esta mañana a la televisión pública. Nos Gracias vamos a una ustedes. breve pausa.